El desierto no perdona, tampoco olvida. En el norte de África, entre 1941 y 1943, dos ejércitos se encontraron sobre un tablero de arena que se extendía miles de kilómetros desde el Mediterráneo hasta las depresiones impasables del Sáhara. Uno era el Afrika Korps, una fuerza expedicionaria alemana pequeña, móvil, casi imposible de detener, mandada por un hombre al que sus propios enemigos nombraban en voz baja como si pronunciarlo en alto trajera mala suerte. El otro era el octavo ejército británico, una maquinaria que tardó en arrancar, pero que cuando lo hizo, aplastó todo lo que tuvo delante. Erwin Rommel, Bernard Montgomery. Dos generales más distintos entre sí de lo que el desierto y la niebla de guerra permitirían imaginar. Uno atacaba antes de que nadie esperara el ataque. El otro construía, calculaba, esperaba y cuando golpeaba, golpeaba con todo. Entre ellos, el polvo, los carros de combate ardiendo, el calor que llegaba a los 50 grados en verano, el frío brutal de las noches del desierto, los cañones del 88, las minas sembradas por 500.000 en la arena y los soldados de ambos bandos muriendo tan lejos de sus casas que a veces los cuerpos tardaban días en ser encontrados. Esta es la historia de ese choque. De cómo el Afrika Korps llegó a estar a 100 kilómetros de Alejandría con el Imperio Británico temblando en el Cairo, y de cómo Bernard Montgomery lo detuvo, lo rompió, y comenzó el largo camino de vuelta que terminaría con más de 230.000 hombres del Eje, rindiéndose en Túnez en mayo de 1943. La noche del 31 de marzo de 1941 era silenciosa en el Águila. Dos tenientes británicos, Fred Miller y James Clark, del 11th Hussars, yacían en su carro de reconocimiento entre las dunas mirando las posiciones italianas con sus prismáticos nocturnos. El vehículo, camuflado en verde y amarillo, llevaba en su guardabarros trasero derecho el emblema de la 7ª División Acorazada Británica, un gerbo rojo sobre un círculo blanco. Miller llevaba apenas unos días en el teatro africano con la cara aún roja por el sol, llegado de reserva con 19 años. Clark le contaba historias sobre la captura del general italiano Annibale Bergonzoli, apodado Barba Eléctrica por su barba rojiza que, según los soldados, despedía chispas eléctricas. En el asiento de conductor, el cabo Felton había preparado la cena con espaguetis y cerezas en conserva, botín capturado el 7 de febrero en Bengasi. Nadie tenía hambre. Los italianos habían sido aplastados durante la Operación Compass entre diciembre de 1940 y febrero de 1941. 130.000 prisioneros, 400 tanques capturados, 1.200 cañones. 10 divisiones italianas destruidas. Una década de conquista colonial italiana aniquilada en 10 semanas por una fuerza británica 4 veces menor en número. El general Richard O'Connor, que había ejecutado ese avance, afirmó después que si hubieran llegado a Trípoli ese invierno, la guerra en África habría terminado en 1941. No llegaron a Trípoli. Las tropas fueron redirigidas a Grecia, y el hombre que aprovecharía esa decisión había llegado a Trípoli el 12 de febrero de 1941. Erwin Johannes Eugen Rommel, nacido el 15 de noviembre de 1891 en Heidenheim, Württemberg, hijo de un maestro. Soldado desde los 18 años, condecorado con el Pour le Mérite en la Primera Guerra Mundial por acciones en la batalla de Isonzo en Italia, donde con una columna de 150 hombres capturó más de 9.000 soldados italianos en 3 días. En 1940 había liderado la 7ª División Panzer a través de Francia, con tal velocidad que sus propios superiores perdían su rastro durante días. Era la División Fantasma. Churchill en persona lo describió ante la Cámara de los Comunes en enero de 1942 como un gran general, más allá de los estragos de la guerra. Rommel llegó a África con rango de Generalleutnant, equivalente a general de división, y con la Cruz de Caballero con hojas de roble que había ganado en Francia. Era, en el escalafón del ejército de tierra alemán en ese momento, el segundo oficial más condecorado por detrás únicamente de un general de montaña. La decoración era lo de menos. Lo que traía consigo era una manera de hacer la guerra que los británicos en África todavía no habían visto de cerca. Mando desde el frente, velocidad como doctrina, engaño como primer arma. Sus órdenes eran estrictamente defensivas. Berlín y Roma coincidían.
El Deutsches Afrika-Korps, el DAK, había sido creado oficialmente el 11 de febrero de 1941 para estabilizar el frente en Tripolitania, apuntalar a los italianos desmoralizados y nada más. No había planes de ofensiva. El alto mando alemán estaba consumido por la preparación de la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética prevista para junio. África era, en el vocabulario de Hitler, una distracción necesaria pero secundaria. El 12 de noviembre de 1940, la directiva número 18 del Führer había establecido que las fuerzas alemanas en África operarían únicamente como apoyo eventual y limitado a las italianas, y solo si éstas alcanzaran la línea de Mersa-Matruh. Rommel leyó sus órdenes, y luego empezó a planear una ofensiva. El DAK en sus comienzos era notablemente pequeño para la leyenda que construiría. La 5ª División Ligera, que sería transformada más tarde en la 21ª División Panzer y la 15ª División Panzer. Se reclutaron principalmente de la 3ª División Panzer, sin ningún programa de entrenamiento específico para combatir en el desierto. Un detalle que el coronel Jesús Martínez de Merlón, en su análisis del Afrika Korps, subrayó explícitamente. Era un mito que estas tropas hubieran sido seleccionadas o preparadas para la guerra del desierto. Llegaron como un cuerpo motorizado convencional a un teatro de operaciones que no se parecía a ningún otro lugar de la Tierra. Para compensar su inferioridad numérica, Rommel empleó desde el primer día la guerra psicológica con una inventiva que dejó desconcertados a los servicios de inteligencia aliados. Hizo montar motores de avión sobre camiones para levantar nubes de polvo que simulaban columnas blindadas inexistentes. Sus técnicos de reconocimiento, los mismos que en Francia habían usado trucos similares, construyeron siluetas de cartón con forma de Panzer IV que se colocaban sobre Volkswagens, y circuló informaciones falsas a través de fuentes que sabía que los servicios de inteligencia británicos monitoreaban. El general Archibald Wavell, comandante de Oriente Medio, recibió informes de sus agentes en Berlín que decían que cualquier ofensiva alemana antes de finales de mayo era imposible. Hitler lo había ordenado expresamente. Los informes eran correctos, los agentes eran fiables. Hitler sí lo había ordenado. El problema es que Rommel no lo escuchó. El 31 de marzo de 1941, Rommel atacó. Atacó con la mitad de los carros que debería tener. La 14ª Panzerdivisión aún no había llegado en su totalidad. Los vehículos se averiaban durante los desplazamientos por carretera con una frecuencia que desesperaba a los ingenieros, y el propio Rommel señalaría más tarde que a los 15 kilómetros de marcha ya se había perdido la mitad de los carros por averías mecánicas. Y el Afrika Korps disponía de alrededor de 40 Panzer III y 10 Panzer IV para iniciar la campaña. Los Panzer III llevaban cañones de 50 milímetros. Los Panzer IV, cañones de 75 milímetros de cañón corto, superiores en potencia pero todavía no en la variante de cañón largo que aparecería más adelante. Enfrente tenían la 2ª División Acorazada Británica, debilitada porque sus mejores unidades habían sido enviadas a Grecia. La defensa de Cyrenaica descansaba sobre una brigada cuyo 2º regimiento había sido dotado de 50 carros capturados de fabricación italiana, el Cruiser Mk3 y el A9, porque los vehículos británicos propios estaban en Grecia. Rommel estudió los informes de reconocimiento aéreo, calculó que podía con ello y se lanzó al vacío. Lo hizo en 3 direcciones simultáneas. Sus órdenes a los comandantes de columna eran escuetas: avanzar. Si se perdían, ya los encontraría él desde su avioneta Fieseler Storch, volando a baja altura sobre el desierto, señalando con gestos la dirección correcta. Los alemanes entraron en Alageila el 24 de marzo, en Mersa el Brega el 31 de marzo, y el 4 de abril ya habían tomado Derna, y las fuerzas italianas reconquistaban el puerto de Bengasi. Paul Carrel, en Las Zorras del Desierto, basada en testimonios directos de más de 1000 soldados, describe la velocidad del avance como algo que dejó a los propios oficiales alemanes sin palabras. Una columna de reconocimiento capturó casi de paso a varios generales británicos reunidos en el Hotel d'Italia de Bengasi estudiando mapas. Entre los capturados estaba el general Philip Nim, comandante en jefe de Cyrenaica, y el general Michael Gambier Parry, que tan solo días antes había estado leyendo el expediente de Rommel sin demasiada preocupación.
El expediente decía que el comandante del Afrika Korps era un tipo agresivo. Alcanzada la frontera con Egipto, el Afrika Korps rodeó Tobruk. La guarnición australiana bajo el mando del general Leslie Morshead decidió resistir. Eran alrededor de 36.000 hombres dentro de un perímetro circular de 48 kilómetros, sostenido por alambradas, campos de minas y trincheras concéntricas que los italianos habían construido durante años. Los barcos de la Marina australiana y británica la abastecían por mar. Rommel no lo esperaba. Pensó que un golpe de mano bastaría. El primer general que comandó la 14ª División Panzer, al llegar al teatro africano, el general Johannes von Prittwitz und Gaffron, fue muerto en uno de los primeros intentos de asalto directo. Tobruk se convirtió en una espina que Rommel no podía extraerse. Con la fortaleza en manos enemigas en su flanco y retaguardia, el Afrika Korps no podía adentrarse en Egipto con seguridad. Las líneas de suministro llegaban desde Trípoli por una única carretera costera y Tobruk interrumpía esa arteria. Mientras tanto, Berlín enviaba mensajes furiosos. Rommel había desobedecido órdenes directas, pero había ganado Cyrenaica, y los ejércitos que ganan no reciben cortes marciales. El problema del Afrika Korps no era la valentía ni el liderazgo táctico, era la aritmética implacable del desierto. Para comprender lo que siguió durante 2 años, hay que entender primero cómo funciona la guerra en el desierto desde el punto de vista logístico, porque sin esa comprensión, las victorias y las derrotas parecen caprichosas cuando no lo son en absoluto. La campaña norteafricana se disputó sobre un corredor de 2.000 kilómetros de longitud que seguía la costa del Mediterráneo entre Trípoli y Alejandría. El terreno interior era prácticamente impasable para grandes formaciones motorizadas, salvo en algunos puntos específicos. La meseta de Jebel, el escarpado de Halfaya, los pasos del Atlas tunecino más al oeste. Esto significaba que quien controlara la carretera costera y los puertos lo controlaba todo, y quien dependiera de suministros que venían desde lejos, gastaba una fracción enorme de esos suministros solo en transportarlos. De los 250.000 soldados alemanes que combatieron en África durante toda la campaña, la mayoría cruzó el Mediterráneo desde Nápoles o Taranto en buques de carga sobrecargados, bajo amenaza constante de submarinos y aviones de torpedo británicos. El trayecto duraba hasta 84 horas. Entre enero y mayo de 1941, 11 barcos de suministros alemanes, 42.000 toneladas de registro bruto, fueron hundidos. El 16 de abril de ese año, un convoy entero fue interceptado por la Royal Navy a las 2:20 horas. El Arta, el Aegina y el Iserlohn se hundieron antes del amanecer. El Adana ardió durante 12 horas antes de desaparecer. El día siguiente le tocó al Samos. Cuando un barco se hundía, no desaparecían solo hombres. El 22 de julio de 1941, el buque Preußen fue hundido por un impacto directo de bomba cerca de Pantellaria. Llevaba 600 soldados, 6.000 toneladas de munición, 1.000 toneladas de gasolina, 1.000 toneladas de provisiones, 3.000 sacos de correo postal y 300 vehículos de todas las clases, incluyendo los primeros ejemplares de las bombas de 4.000 libras destinadas a la Luftwaffe y la primera batería de cañones de 21 centímetros. 200 soldados y marineros no llegaron a África. El Preußen era uno entre decenas. La razón de todo esto se llamaba Malta. La isla rocosa, a 350 kilómetros de Trípoli y a 90 de Sicilia, era la base naval y aérea desde la que los británicos atacaban todos los convoyes del eje. Sus submarinos, sus aviones de torpedo y sus bombarderos operaban desde cavernas excavadas en la roca calcárea, protegidos de los ataques aéreos por una profundidad de roca que ninguna bomba podía alcanzar. El vicealmirante Assmann, uno de los mayores expertos navales alemanes de la Segunda Guerra Mundial, escribió después: si los italianos hubieran sido japoneses, habrían abierto la guerra el 10 de junio de 1940 haciendo un Pearl Harbor sobre Malta, que en ese momento era solo una base defensiva. Pero los italianos no fueron japoneses. Entraron en la guerra en junio de 1940 con el 70% de sus divisiones sin llenar plantilla, con la mayoría de sus formaciones acorazadas sin un solo tanque operativo y sin reservas de combustible para operaciones prolongadas.
El mariscal Badoglio había advertido a Mussolini en el Palazzo Venezia: «Duce, ¿es usted consciente de que Italia está completamente desprevenida desde el punto de vista militar?». Mussolini lo descartó con una frase que resumía su concepción de la guerra: «La historia no puede medirse en número de camisas». Para finales de 1941, los daños infligidos por Malta a los convoyes del Eje alcanzaban el 75% de los cargamentos enviados en ciertas temporadas. Rommel lo sabía, Kesselring lo sabía, Mussolini lo sabía. Todos coincidían en que Malta tenía que tomarse, y sin embargo, el ataque sobre Malta, la Operación Hércules, planeada para primavera de 1942 con 100.000 paracaidistas italianos y alemanes, fue cancelada cuando Hitler cedió a las presiones de Rommel para avanzar primero sobre Egipto, después de Tobruk. «La diosa de las victorias solo sonríe una vez», telegrafió Hitler a Mussolini para justificar la priorización de Egipto sobre Malta. Fue uno de los errores estratégicos más costosos de toda la campaña. Sin Malta neutralizada, cada victoria táctica de Rommel era provisional. Ganaba territorio pero no los suministros para mantenerlo. En el interior del continente, el problema se multiplicaba. Las columnas de camiones que llevaban gasolina, munición, agua, alimentos y repuestos desde los puertos de descarga hasta la línea de frente consumían el 30% de su carga en el trayecto cuando la distancia superaba los 200 kilómetros. Cuando superaba los 800 kilómetros, que era la distancia entre Trípoli y la frontera egipcia, la ecuación era catastrófica. Los conductores de aquellos camiones, nunca mencionados en los comunicados del Wehrmacht, conducían 100, 150, a veces 300 kilómetros diarios sobre pistas de arena, reparando 8 o 10 reventones por jornada en el calor que alcanzaba los 60 grados sobre las capotas de los vehículos. El coronel Bayerlein, jefe de Estado Mayor del Afrika Korps durante buena parte de la campaña, lo resumió en términos que no dejaban lugar a ambigüedad. La mayoría del combustible que se consumía en África no llegaba a los tanques en combate, se quemaba en los camiones que lo transportaban. Este era el telón de fondo permanente de toda la epopeya del Afrika Korps. Hay un lugar en el norte de África que los soldados alemanes del Afrika Korps llamaron Höllenbrand y los soldados británicos rebautizaron con una traducción casi literal: Hellfire Pass, el paso del infierno. En castellano, el paso de Halfaya. Era una grieta en el escarpado que descendía desde la meseta libia hasta la llanura costera junto a Sollum. Por ese paso tenía que pasar cualquier fuerza que quisiera cruzar la frontera entre Libia y Egipto por la carretera costera. Quien lo controlara controlaba la puerta. En junio de 1941, el capitán Wilhelm Bach, un pastor protestante de Mannheim que había entrado en el ejército y resultado ser uno de los comandantes de posición más tenaces de toda la campaña, defendía Halfaya con el primer batallón del 104º Regimiento de Granaderos Panzer, una batería italiana de artillería al mando del mayor Riccardo Pardi, y, el elemento que cambiaría la batalla, una batería de cañones antiaéreos de 88 milímetros. El 88 milímetros era el arma que los alemanes habían llevado a África sin imaginar del todo lo que sería capaz. Diseñado como cañón antiaéreo para alcanzar objetivos a 8.000 metros de altitud, sus proyectiles perforantes tenían suficiente energía cinética para atravesar el blindaje de cualquier tanque en servicio en 1941 a distancias de hasta 2.000 metros. Los carros Matilda británicos, con su blindaje frontal de 78 milímetros, considerado impenetrable para la artillería anticarro convencional, eran destruidos con la misma facilidad que un Panzer I. Los alemanes habían descubierto esta propiedad casi accidentalmente en la campaña de Francia, cuando una batería antiaérea empotrada en una colina se defendió de un ataque blindado por instinto de supervivencia. El 15 de junio de 1941, la Operación Battle Axe, el intento británico de romper el cerco de Tobruk, llegó al paso de Halfaya. La Cuarta División India, apoyada por la Cuarta Brigada Acorazada con sus tanques Matilda Mark II, avanzó contra las posiciones alemanas. El capitán Bach ordenó que nadie disparara hasta tener los tanques casi encima.
Los hombres en sus trincheras vieron avanzar el polvo, luego los contornos negros, luego las siluetas nítidas de los Matilda, que avanzaban con una confianza que reflejaba su fe en un blindaje que ninguna artillería anticarro conocida podía penetrar. La infantería india avanzaba detrás, tan imperturbable como en un desfile. Según el testimonio de un soldado alemán recogido por Karel, convencida de que las posiciones alemanas habían sido destruidas por el fuego artillero previo. El 88 abrió fuego a 3.500 metros. Las torretas de los Matilda salieron volando varios metros hacia la arena. Los soldados alemanes en sus trincheras, que habían pasado días preocupados por los rumores sobre la invulnerabilidad del Mark II, vieron con sus propios ojos que el cañón los atravesaba como si fueran cartón. El capitán capturado en los tanques destruidos pidió ver el 88. Cuando lo vio, sacudió la cabeza. No tiene nada que lo distinga, pero nada puede hacerle frente. Será la perdición del Mark II. Tenía razón. La posición más al sur del frente de Solum, el punto 208, sostenida por la primera compañía Oasis y el teniente Zimmer con su batería de 88, rechazó el ataque de 70 tanques de la 7ª Brigada acorazada ese mismo día. 28. Matilda quedaron destruidos frente al punto. El teniente Paulewicz, comandante de la posición, había terminado de afeitarse exactamente cuando los tanques cruzaron el perímetro y había dado la orden de esperar hasta tenerlos casi dentro. Cuando Zimmer le preguntó cuándo disparar, Paulewicz le respondió: «Sugiero que dejemos pasar los primeros». Las pérdidas alemanas en Halfaya durante toda la operación Battle Axe: 93 muertos, 235 desaparecidos, 350 heridos y 12 tanques destruidos. Las pérdidas británicas: 122 muertos, 259 desaparecidos, 599 heridos y más de 100 tanques destruidos. Churchill escribió en sus diarios el 17 de junio: «Ese día todo salió mal». Lo que convirtió al 88 en legendario no fue solo su poder de fuego. Fue como Rommel lo usaba, enterrado hasta la boca de la cañada, camuflado con redes, situado en posiciones de retaguardia donde los tanques aliados solo lo descubrían cuando ya era demasiado tarde para maniobrar. Los alemanes además desarrollaron una táctica de señuelo. Provocaban a los tanques británicos con fuego de Panzer III para que cargaran. Los atraían hacia posiciones ocultas de 88 y los destruían cuando ya estaban dentro del alcance efectivo y sin posibilidad de retroceso. La táctica funcionó durante más de un año antes de que los comandantes aliados aprendieran a reconocerla. Hay una canción que suena a las 21:57 horas, hora centroeuropea, todas las noches desde la emisora de radio militar alemana en Belgrado. Es la hora en que los hombres en sus trincheras, en sus carros, bajo sus camiones, dejan lo que están haciendo y escuchan. Lili Marleen. El poema era de Hans Leip, escrito en 1915 durante la Primera Guerra Mundial. La cantante era Leile Andersen, que lo grabó en 1938 sin éxito. En 1940, en Krefeld, los suboficiales de la Segunda Compañía de Reconocimiento del Tercer Batallón de Caballería descubrieron el disco en un café y lo adoptaron como su canción cuartelera. Uno de ellos, el suboficial Karl-Heinz Reinigen, ascendido a teniente y destinado como jefe de emisiones en Belgrado, se enteró en mayo de 1941 de que sus compañeros estaban ahora en Libia, integrados en la 14ª División Panzer. Les dedicó la canción por radio. Lo que siguió superó cualquier cálculo de propaganda. Desde el primer día, los soldados alemanes en toda África exigieron escucharla cada noche. Después, los soldados italianos. Después, los soldados británicos, que empezaron a sintonizar la emisora alemana a la misma hora, atraídos por una melodía que cruzaba las líneas sin pasaporte. El periodista de guerra Alan Moorhead escribió en su African Trilogy: «No solo los alemanes,
sino los soldados británicos sintonizaban sus equipos de radio y la escuchaban cada noche. Por todo el desierto se podía oír a soldados británicos silbando la melodía. Los generales aliados llegaron a prohibir a sus oficiales que la cantaran o la escucharan. La prohibición fue ignorada. A Hitler no le gustaba la canción. La consideraba demasiado sentimental, poco marcial, inadecuada para el espíritu guerrero. Los sentimientos de los soldados se impusieron sobre la doctrina del régimen, y la canción siguió sonando cada noche en Belgrado a las 21:57 durante toda la campaña. Lo que la canción capturaba era algo que el historiador y veterano de guerra Paul Carell describió con precisión. La campaña norteafricana tenía una cualidad diferente a todos los demás teatros de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Una cualidad que los propios participantes reconocían y que influía en cómo combatían y cómo se trataban los unos a los otros. El teniente Hans Schulz, del 14º Batallón de Infantería Motorizada, atacó un convoy ligero británico el 24 de junio de 1942 cerca de la frontera egipcia. Encontró varios soldados gravemente heridos. Sus propios hombres saltaron del vehículo y sacaron sus vendas. Los soldados británicos no dispararon. Cuando minutos después apareció otra columna de camiones británicos, el teniente Schulz y el sargento británico intercambiaron una mirada. Schulz ordenó a sus hombres remontar. Saludó. El sargento le devolvió el saludo. Alguien pasó un paquete de cigarrillos. Nadie disparó mientras se alejaban. Carell recoge docenas de episodios similares. Las convenciones de Ginebra se respetaron de manera extraordinaria en ambos bandos. Los heridos eran evacuados antes del combate por acuerdo tácito. Los prisioneros recibían agua antes de ser internados. Rommel, cuando capturó a los comandos británicos que intentaron asaltarlo en Veda Litoria en noviembre de 1941, ordenó expresamente que los supervivientes fueran tratados como prisioneros de guerra y no como partisanos, lo que habría significado su ejecución según las órdenes del Führer. El oficial británico caído en la operación, el teniente coronel Geoffrey Case, que había recibido la Victoria Cross póstuma, fue enterrado con honores militares completos en el cementerio de Veda Litoria, junto a los 4 alemanes muertos en el combate. Esta diferencia cualitativa con el Frente del Este, donde la guerra de aniquilación entre Alemania y la Unión Soviética se libraba sin cuartel, sin prisioneros en muchos sectores, con masacres de civiles como política deliberada, convirtió al Afrika Korps en objeto de una admiración que sus propios participantes reconocían como inusual. El coronel Martínez de Merlón señaló que los soldados alemanes del Afrika Korps adoraban a su general. El general Auchinleck emitió una orden explícita a sus tropas prohibiendo mencionar a Rommel en términos halagüeños, porque el nombre del enemigo se había convertido en un símbolo de invencibilidad que minaba la moral. Durante los meses de verano de 1941, el desierto al este de Tobruk quedó en un extraño suspenso. Las posiciones alemanas e italianas rodeaban la ciudad por tierra. Los barcos australianos la abastecían por mar. En el desierto entre la guarnición sitiada y las líneas del eje se libraban pequeñas escaramuzas casi diarias. En el paso de Halfaya, el mayor Bach, el pastor de Halfaya, que había convertido su posición en una fortaleza inexpugnable, aguantó con raciones de 20 gramos de pan, un puñado de arroz y una cucharada de pasas por soldado mientras los británicos intentaban 5 asaltos distintos sin lograrlo. El capitán Eneserus en Solum resistió 56 días de combate continuo antes de capitular el 12 de enero de 1942, cuando ya no quedaban más que trazadoras para disparar. Al rendirse, no encontró las palabras. Se dio media vuelta para que sus hombres no le vieran llorar. El general Auchinleck relevó a Wavell como comandante en jefe de Oriente Medio en julio de 1941. Ordenó a su nuevo comandante del 8º Ejército, el general Alan Cunningham, preparar una ofensiva de envergadura. La Operation Crusader comenzó el 18 de noviembre de 1941, sorprendiendo a Rommel, que estaba ese día en Roma,
5 días antes de que él mismo planeara lanzar su propio ataque sobre Tobruk. Antes del ataque, los británicos tuvieron un golpe de suerte extraordinario. El general Neumann Silkow, comandante de la 14ª División Panzer, había organizado una unidad especial de servicio de transporte para el asalto a Tobruk que conocía cada búnker, cada fosa, cada batería de la fortaleza. Y Rommel había dibujado de su propio puño y letra un boceto detallado del plan de ataque, con los puntos de penetración, las unidades asignadas, las posiciones de reserva y las horas cero de cada acción. Ese boceto llegó, a través de canales que permanecen clasificados o sin verificar, al general Auchinleck en el Cairo. Era la mano del enemigo en una partida de cartas. Auchinleck y su oficial de inteligencia examinaron el papel durante horas. ¿Era auténtico o una trampa del zorro del desierto? La grafología confirmó que era el puño de Rommel. Los detalles correspondían con la inteligencia disponible. Auchinleck tomó la decisión: acelerar sus propios preparativos y atacar antes de que Rommel atacara. Churchill fijó el 18 de noviembre como fecha definitiva. El Afrika Korps en ese momento tenía alrededor de 65 carros operativos en cada batallón Panzer, 34 Panzer III y 10 Panzer IV. El 8º Ejército desplegaba 3 brigadas acorazadas. La 4ª con los nuevos Stuarts americanos, la 7ª con Crusaders y la 22ª con Cruiser Mark IV. Las brigadas Armored Tank, distinción crucial que con frecuencia se pierde en la traducción al español, equipadas con el pesado Matilda, actuaban como soporte de la infantería del 13º Cuerpo. No eran intercambiables con las brigadas de carros de división. Las primeras estaban para proteger la infantería de los carros enemigos, las segundas para los avances rápidos y envolvimientos. La confusión táctica que siguió durante 2 semanas fue, en palabras de los propios participantes, como una pelea de ciegos en una habitación llena de muebles. Rommel, en un momento crítico, después de haber destruido varias brigadas blindadas británicas cerca de Sidi Rezegh, tomó una decisión que durante años ha desconcertado a los historiadores. En lugar de consolidar su posición, lanzó sus divisiones Panzer en un amplio rodeo hacia el este, hacia la frontera con Egipto, esperando que el pánico se apoderara del mando británico. El general Cunningham sí entró en pánico. Auchinleck no. Auchinleck tomó la decisión de relevarlo. Puso a Neil Ritchie al mando del 8º Ejército y ordenó continuar la ofensiva. Cuando Rommel regresó de su cabalgada por el desierto fronterizo, descubrió que los británicos no habían huido, que habían recuperado carros averiados. A diferencia del mar, el desierto no se traga los tanques destruidos. Los talleres de campaña podían recuperar 15 o 20 de cada 50 destruidos en pocos días, y que la situación ya no era la que había dejado. Las pérdidas alemanas en Crusader fueron severas. Cuando a principios de diciembre quedó claro que el Afrika Korps tenía apenas una cuarta parte de sus carros operativos, Rommel ordenó la retirada hasta las posiciones de El Águila. Los italianos pusieron el grito en el cielo. Acababan de recuperar Cyrenaica y este general alemán los mandaba de vuelta a Tripolitania. Pero Rommel salvó el ejército y a continuación guardó silencio sobre lo que planeaba a continuación. Rommel no dijo nada. Eso fue lo más peligroso. En enero de 1942, mientras las unidades del 8º Ejército se repartían y reordenaban creyendo que el Afrika Korps estaba exhausta y necesitaba meses de recuperación, Rommel recibía sus primeros refuerzos y guardaba silencio. No informó a Berlín de sus planes. No comunicó a sus generales italianos sus intenciones. El primer refuerzo que llegara sería la señal. «Esta vez me callo», dijo Rommel a sus oficiales. «Nadie va a saber nada para que nadie pueda avisarles». El 21 de enero de 1942 atacó. La ofensiva tomó por sorpresa absoluta al 8º Ejército, que había dejado solo una brigada en el frente. En 3 semanas, el Afrika Korps reconquistó Cyrenaica y empujó a los británicos hasta la línea de Gazala, un sistema defensivo de 65 kilómetros de longitud desde el Mediterráneo hasta la caja de Bir Hakeim, sostenida por la primera brigada francesa libre bajo el mando del general Marie-Pierre Koenig. La línea de Gazala estaba articulada en cajas defensivas, posiciones circulares minadas y con alambradas, sostenidas por una brigada cada una, separadas por franjas de desierto abierto.
Detrás de las cajas había formaciones blindadas de reserva. El concepto era sólido en teoría. Las cajas absorberían los ataques mientras los blindados contraatacaban. En la práctica, la separación entre la infantería de las cajas y los blindados de reserva resultaría fatal. Rommel atacó el 27 de mayo de 1942 con el código Venezia. A las 14:00 horas, la 361ª División, compuesta en buena parte por ex-legionarios franceses que habían ingresado voluntariamente al ejército alemán, atacó de frente la línea norte. Era una maniobra de distracción. La maniobra real comenzó a las 20:30. 10.000 vehículos arrancaron por compás y velocímetro, en la luz de luna, describiendo el gran arco sur alrededor de Bir Hakeim. 5 divisiones avanzando en el desierto sin carreteras, con los soldados más temerarios tumbados sobre los guardabarros delanteros para guiar a los conductores a través del polvo espeso. «¡Step on it! ¡Step on it!», gritaban, y a continuación un «¡Alto!», súbito para evitar una colisión en la oscuridad. Al amanecer del 27, la sorpresa del Afrika Korps se topó con algo que sus servicios de inteligencia no habían detectado: los carros Grant americanos. El M3 Grant, con su cañón de 75 milímetros en una montura de casco, no en torreta, podía destruir un Panzer III desde 1800 metros. El Panzer III respondía eficazmente hasta 1000 metros. La diferencia de 800 metros en el alcance efectivo era la diferencia entre vivir y morir. El capitán Kummel, el León de Capuzzo, avanzó con el 8º Regimiento Panzer y recibió impactos que no entendía. Levantó los prismáticos. Esos siluetas no eran como nada que hubiera visto. Los carros se detenían y disparaban con una precisión que a esa distancia debería ser imposible para el armamento alemán conocido. Un Panzer III recibió un impacto directo. Otro. El comandante de la compañía pidió por radio identificación del enemigo. Eran 224 Grants. Los propios alemanes reconocieron que no sabían que habían llegado. El Afrika Korps pasó días en una situación que rozó la catástrofe. El 28 de mayo, Rommel se encontraba completamente rodeado con su Estado Mayor, el transporte del Afrika Korps huyendo en todas direcciones ante los blindados aliados y sin artillería de apoyo porque las baterías no podían seguir el ritmo de avance. El coronel Waltz reunió los únicos cañones del 88 disponibles, 3 de ellos de la batería antiaérea de la plana mayor del cuerpo, y construyó un muro de fuego de 2 kilómetros frente a los tanques aliados. En esa improvisación nació una de las tácticas definitorias del Afrika Korps, la línea de 88 como contención anticarro de emergencia que salvaría al cuerpo de ejército en ese momento y en varios más durante los meses siguientes. Bir Hakeim resistió 16 días. Los soldados de la Francia Libre, muchos de ellos refugiados españoles de la guerra civil que habían encontrado en el ejército francés libre una manera de seguir luchando contra el fascismo, aguantaron bombardeos de la Luftwaffe y ataques de infantería motorizada bajo un calor que hacía las armas demasiado calientes para tocarlas con las manos desnudas. El general Koenig recibió la orden de ruptura el 11 de junio. Más de 2.700 de los 3.600 hombres escaparon en la noche. El 21 de junio de 1942, Tobruk cayó. En el centro de las operaciones de la fortaleza de Tobruk, la guarnición de más de 33.000 hombres llevaba 9 meses resistiendo cuando los alemanes rompieron las defensas el 20 de junio de 1942. Rommel había aprendido de sus fracasos anteriores. Esta vez no envió columnas hacia los puntos fuertes conocidos. Identificó un sector de la defensa sur donde el perímetro minado era menos profundo, lo bombardeó con la Luftwaffe y la artillería durante horas y lanzó las divisiones Panzer directamente hacia el interior de la fortaleza antes de que los defensores pudieran reorganizarse. La ciudad cayó el 21 de junio de 1942. El comandante de la guarnición, el general Hendrik Klopper, se rindió al amanecer. Ese día, Winston Churchill se encontraba en Washington reunido con el presidente Roosevelt. Un funcionario de la Casa Blanca se acercó con un telegrama mientras los dos líderes conversaban. Churchill leyó: «Tobruk se ha rendido con guarnición de 33.000 hombres». Roosevelt observó el rostro de Churchill, que no se inmutó exteriormente, y le preguntó: «¿Qué podemos hacer para ayudarlos?».
En sus memorias, Churchill escribió que fue uno de los momentos más humillantes de su vida pública. La victoria de Tobruk le valió a Rommel el bastón de mariscal de campo. A los 49 años se convirtió en el mariscal de campo más joven del ejército alemán y el sexto en el escalafón activo. Por delante de él en precedencia quedaban solo Brauchitsch, Keitel, Bock, Kluge y Lieb, y todos ellos habían sido relevados o estaban en situación ambigua. En 6 meses, el generalleutnant más moderno del ejército alemán se había convertido en uno de los personajes militares más famosos del mundo. En la playa de Tobruk, el general Nehring y el coronel Bayerlein celebraron la victoria con un baño en el Mediterráneo. Mientras se metían al agua, 2 soldados británicos evadidos de la fortaleza los apuntaron con revólveres. Nehring los desarmó con calma, escuchó su historia y los dejó ir hacia el desierto. El teniente Bailey y el sargento Norton llegaron a las líneas británicas 38 días después de una marcha por la costa. Su historia enriqueció la historia del octavo ejército con uno de sus episodios más célebres. En el cuartel general alemán, el estado de ánimo era de euforia. Rommel ordenó inmediatamente avanzar hacia Alejandría sin pausa. Kesselring voló desde Roma para discutirlo. El plan original acordado entre Hitler y Mussolini establecía que, tras Tobruk, el Panzerejército debía detenerse en la frontera egipcia mientras las fuerzas aéreas y navales se concentraban para tomar Malta. Rommel se opuso. Hitler telegrafió a Mussolini: «Dulce, la diosa de las victorias, solo sonríe una vez». Malta quedó sin atacar. Las líneas de suministro seguirían bajo amenaza, y el Afrika Korps avanzó hacia Alejandría. Las columnas del eje cruzaron la frontera egipcia el 23 de junio de 1942. En el Cairo ardían papeles. El miércoles de cenizas, en el cuartel general británico, así lo llamó el personal de la embajada, vio cómo documentos clasificados salían en columnas de humo visible desde las azoteas circundantes. Benito Mussolini voló desde Roma a Libia con su caballo blanco, anticipando el desfile victorioso por el Nilo. Las divisiones alemanas avanzaban a un ritmo que hacía factible esa fantasía. La primera unidad de avanzada, el Briel Kampfgruppe del capitán Briel, con sus cañones de 40 milímetros, 50 milímetros y 4 baterías de 10,5 centímetros, recibió la orden de Rommel de avanzar hasta las afueras de Alejandría sin detenerse. Briel llegó hasta el Daba, a 100 kilómetros de la ciudad, antes de que el agotamiento de los hombres y el fallo de los vehículos lo detuviera. Desde su posición, la distancia hasta Alejandría era de 60 kilómetros, pero los carros estaban al límite. Los hombres llevaban semanas combatiendo sin descanso real. El Afrika Korps tenía en ese momento menos de 60 carros operativos totales. Rommel lo reconoció en sus informes como no más de 60 Panzers y no más de 4.000 infantes con apoyos de fuego muy limitados. Y las líneas de suministro se extendían ahora a 800 kilómetros hasta Trípoli, más los cientos adicionales hasta la frontera. Auchinleck asumió directamente el mando del octavo ejército, relevando a Ricci. Su estrategia era simple: no retroceder a Alejandría, no cruzar el canal de Suez, defender la posición de El Alamein, donde la geografía hacía imposible el movimiento envolvente rommeliano. La primera batalla de El Alamein duró del 1 al 27 de julio de 1942. Rommel atacó con lo que tenía contra una posición preparada, apoyada por la artillería de Oriente Medio entera, con los nuevos Grant en posiciones defensivas que disparaban desde distancias donde los Panzer III no podían responder. Los 88 salvaron el Afrika Korps varias veces más, pero cada combate consumía carros y hombres que ya no podían reemplazarse con la misma rapidez. Auchinleck frenó al Afrika Korps. Luego Churchill lo relevó. El primer ministro viajó personalmente a El Cairo en agosto de 1942. Nombró al general Harold Alexander comandante de todo Oriente Medio. Eligió al general W.H. Egot para el octavo ejército.
Gott murió el 7 de agosto cuando su avión de transporte fue derribado por un Bf-109 alemán, 4 días después de su nombramiento. Fue entonces cuando llegó Bernard Law Montgomery. La tropa se rió cuando lo vio llegar. Sí, papá Bernard Law Montgomery tenía 54 años, pues era de estatura media, delgado, con un rostro afilado que no invitaba a la camaradería inmediata. Llegó al cuartel general del 8º Ejército el 13 de agosto de 1942 con shorts y una boina de doble insignia, un detalle de protocolo que ningún general normal llevaría así. Parecía excéntrico. Los veteranos del desierto, que habían visto pasar a generales con mucha más presencia física, lo miraron con escepticismo. Montgomery había nacido en 1887, hijo de un obispo anglicano. Sirvió en la Primera Guerra Mundial, donde fue herido en el pecho por un francotirador en Ypres y quedó tan cerca de la muerte que fue incluido en la lista de bajas antes de sobrevivir. Esa experiencia en la guerra de trincheras, la carnicería de los ataques mal preparados, las bajas por incompetencia de mando, marcó su filosofía militar para siempre. Nunca lanzar un ataque sin la abrumadora superioridad de medios. Nunca improvisar lo que puede planificarse. Nunca exponer a los soldados a una batalla que no esté ganada antes de comenzar. Donde Rommel era intuitivo y operaba desde la propia línea de fuego, Montgomery era todo lo contrario. Un planificador riguroso que creía que ningún comandante debería estar en el frente si eso le impedía ver el campo de batalla completo. Se quedaba en su cuartel general. Pensaba, construía el plan y luego lo ejecutaba sin desviarse. Lo primero que hizo fue quemar los planes de retirada que encontró sobre la mesa del cuartel general. Literalmente. Ordenó que no se redactara ningún plan de retirada más. La posición de El Alamein se defendería donde estaba o no se defendería en ningún sitio. Lo segundo que hizo fue reorganizar el 8º Ejército. Los carros dejaron de operar como brigadas independientes que Rommel podía aislar y destruir en detalle. Se integraron con la infantería bajo mando unificado. La artillería, que Montgomery consideraba el arma decisiva de la guerra moderna, recibió prioridad absoluta en planificación y recursos. Estableció un protocolo de entrenamiento y ejercicios que pareció absurdo a oficiales que llevaban 2 años en combate continuo. Para Montgomery, el 8º Ejército que había estado luchando no era el ejército que él necesitaba construir uno nuevo sobre los huesos del viejo, y esperó. Con toda la serenidad que desesperaba a Churchill, esperó. Cuando Rommel atacó Alam el Halfa a finales de agosto de 1942, el que sería su último intento de rodear la posición de El Alamein desde el sur, Montgomery ya sabía exactamente lo que venía. Los servicios de inteligencia del 8º Ejército, alimentados por la Operación Ultra que descifraba los mensajes cifrados del Afrika Korps, proporcionaban información detallada sobre los movimientos del eje. Alam el Halfa esperaba a Rommel con campos de minas densos, posiciones de artillería preparadas y carros Grant en posiciones defensivas desde las que el cañón de 75 alcanzaba a los Panzer III antes de que estos pudieran entrar en alcance efectivo. Los alemanes e italianos sufrieron pérdidas severas y retrocedieron. Rommel cayó enfermo. Hepatitis infecciosa, presión arterial alta, agotamiento. Regresó a Wiener Neustadt para recuperarse. El general Georg Stumme tomó el mando del Panzerejército África. Montgomery siguió construyendo. A lo largo del frente de 50 kilómetros que iba desde el Alamein hasta el borde norte de la depresión del Katara, los zapadores del eje pasaron el mes de octubre sembrando minas. 500.000 de minas. Las llamaban los Jardines del Diablo. Eran franjas de entre 7 y 8 kilómetros de profundidad con minas antipersonal y antitanque mezcladas. Las alemanas las llamaban huevos del diablo. Pequeñas, de presión, con detonadores tan sensibles que el movimiento de arena causado por una explosión cercana podía activarlas.
Los ingenieros alemanes desarrollaron el patrón de dispersión para maximizar las bajas entre el personal de desminado. Minas antitanque rodeadas de minas S, Jumping Bettys, que saltaban al ser activadas para explotar a altura de cintura. La extracción manual era un trabajo de relojero realizado de rodillas en la oscuridad, bajo fuego. Detrás de los jardines del diablo esperaban las 2 divisiones Panzer como reserva móvil, protegidas por baterías de artillería y cadenas defensivas de infantería. La fuerza del eje al iniciarse la batalla era de 103.000 hombres, 49.000 alemanes y 54.000 italianos, con 548 carros de combate, 552 cañones de campaña, 1.063 cañones antitanque, 7.000 vehículos y 350 aviones. El Panzer Ejército África estaba congelado en posición defensiva, sin combustible para grandes maniobras, sin posibilidad de refuerzos significativos desde Berlín. La Operación Azul en el frente ruso absorbía todas las reservas, sin la iniciativa que había sido el arma más eficaz de Rommel. La fuerza aliada que Montgomery había construido durante 10 semanas era otra cosa. 220.000 hombres, 1.230 carros de combate, más de 1.200 cañones de campaña, 1.451 cañones antitanque, 13.000 vehículos blindados y semiblindados, 1.585 aviones contra los 350 del eje. Los Sherman M4 americanos, 224 de ellos, llegados en convoy desde Estados Unidos, con su cañón de 75 milímetros de alta velocidad, dotaban a varias brigadas acorazadas. Los propios alemanes, según testimonios recogidos por Karel, afirmaron no saber que habían llegado, pero los alemanes disponían también de los primeros Panzer IV con cañón largo, el mismo calibre de 75 milímetros, aunque en menor número. Los regimientos de granaderos Panzer 125, 104, 382 y 433 eran la columna vertebral de la defensa. Habían construido posiciones con parapetos de piedra y sacos terreros, campos de tiro despejados, observatorios enterrados. Los veteranos del 104º, que llevaban casi 2 años en África y habían combatido desde el Águila hasta el Alamein, pasando por Halfaya, Tobruk y Gazala, eran probablemente los soldados de infantería más experimentados de todo el teatro africano de guerra, y Rommel estaba en Austria, enfermo, recuperándose, el Panzer Ejército África más poderoso de la historia de la campaña, frente al 8º ejército más poderoso de la historia de la campaña, y el general que lo había construido no estaba. A las 21:40 horas del 23 de octubre de 1942, el cielo sobre el Alamein se convirtió en fuego. Más de 1.000 cañones británicos abrieron fuego simultáneamente. Durante 20 minutos, la mayor concentración de artillería del teatro africano de guerra batió las posiciones del eje a lo largo de todo el frente. El retumbar fue audible en Alejandría, a más de 100 kilómetros al este. El suelo vibraba. Los soldados alemanes e italianos en sus trincheras mantenían la cabeza agachada y contaban los segundos entre cada salvo, intentando establecer si el fuego procedía de piezas fijas o de batería en movimiento, si el calibre era de campaña o pesado, si había contrabatería inminente. Esta era la firma de Montgomery, no el golpe de mano de Rommel que cogía al enemigo antes de que pudiera reaccionar. Esto era potencia bruta organizada, calculada, acumulada durante semanas de preparación logística y desplegada en el instante exacto que Montgomery había decidido meses antes. Rommel atacaba con lo que tenía. Montgomery atacaba con lo que necesitaba. El plan de ataque del 8º ejército, denominado Operación Lightfoot, había sido refinado durante semanas. El 30º Cuerpo, con 5 divisiones de infantería, la 9ª australiana del general Morshead en el norte, la 51 de las Highlands bajo el mando del general Wimberley, la 2ª neozelandesa de Freyberg, la 1ª sudafricana y la 4ª india, atacaría en el sector norte para abrir 2 corredores a través de los campos de minas.
El 10º Cuerpo Acorazado, con las divisiones primera y 10ª acorazadas y más de 700 tanques, empujaría a través de esos corredores para alcanzar tierra abierta al otro lado y destruir las reservas blindadas del eje en campo abierto. Era una batalla de infantería. Montgomery lo había decidido así desde el principio. Su razonamiento era el siguiente: lo que mantenía toda la posición defensiva del eje era la infantería alemana. Si la destruía batallón a batallón, la posición se colapsaría desde dentro. Era lo opuesto de la guerra de movimiento rommeliana, una carnicería metódica, terrible, deliberada. El trabajo de los zapadores del Royal Engineers fue épico y silencioso. Avanzaban por los corredores a 4 patas, sondando la arena con bayonetas, extrayendo minas una a una, trabajando bajo el fuego de contrabatería alemana que buscaba los corredores con sistemática precisión. Los soldados de infantería seguían a los zapadores a distancia de 1 metro. Los tanques del 10º Cuerpo seguían a la infantería. Todo avanzaba a velocidad de paso de hombre, porque los zapadores no podían ir más rápido. La columna se extendía kilómetros hacia atrás en la oscuridad, inmóvil bajo el fuego. En el sector de la 382ª División de Granaderos Panzer, los batallones italianos integrados, primero/62, segundo/62 y tercero/62, abandonaron sus posiciones bajo el primer asalto. El capitán Krupfgans y su batallón alemán quedaron expuestos al ataque combinado de la 9ª Australiana y la 51 de Highlands, con los tanques aliados dando apoyo de artillería y ametrallando las posiciones desde distancias cortas. Los granaderos respondieron con granadas de mano y subfusiles. La capacidad de absorber castigo de esos batallones era extraordinaria, pero cada hora eran más los muertos y menos los hombres para cubrir el mismo perímetro. El mando del Panzer Ejército África ese 23 de octubre estuvo marcado por una tragedia inesperada. El general Stumme, al mando en ausencia de Rommel, quiso seguir la tradición rommeliana de estar en primera línea. Junto al coronel Buchting, salió en coche hacia el frente a las posiciones del punto 28. Cayeron en una zona de fuego de ametralladora y artillería anticarro. Buchting recibió un impacto fatal en la cabeza. El conductor intentó sacar el coche de la zona de fuego. Stumme, que había saltado al exterior del vehículo, se aferró al coche en marcha. El conductor no lo vio caer. Cuando una patrulla del primer batallón del 125 Regimiento llegó al lugar, encontraron al general en la arena. Había muerto de un paro cardíaco, probablemente bajo el shock del combate. El Panzer Ejército África estaba sin comandante en el primer día de la mayor ofensiva que el teatro africano había conocido. El general Ritter von Thoma tomó el mando. Esa misma noche, desde el Estado Mayor en Wiener Neustadt, salió un mensaje urgente hacia Austria. Rommel debía regresar a África inmediatamente. A las 7:50 del 25 de octubre de 1942, Erwin Rommel estaba de pie junto a su Heinkel G111 con matrícula D-HIA en el aeródromo de Wiener Neustadt. Su piloto, el teniente Giesen, seguía discutiendo con el meteorólogo. No había permiso de despegue por peligro de hielo a 5.500 metros de altitud. «Despegamos», dijo Rommel. La tripulación, el operador de radio Hane, el ingeniero Wolf, el observador Sadrich y el propio Giesen, intercambió miradas. Despegaron hacia Roma. De Roma, un Dornier Do 217 los llevó a Heraklion, en Creta. Desde Creta, el avión aterrizó en el Dava a las 17:20 horas. Rommel subió inmediatamente a un Fieseler Storch y sobrevoló el frente antes del anochecer. Lo que vio desde el aire, las columnas de humo, la extensión de los combates en el sector norte, la densidad de las explosiones, le dijo suficiente antes de que Westphal abriera la boca para darle el informe de situación. Por la mañana del día 26, el general Ritter von Thoma le entregó el parte detallado. Lo cerró con estas palabras: «La posición, señor Feldmariscal, se ha deteriorado gravemente.
La aplastante artillería enemiga ha destruido nuestros jardines del diablo. Hemos podido detener al enemigo, pero no rechazarlo. La situación de combustible es crítica. Los ataques de artillería y los bombardeos repetidos han diezmado nuestras tropas. Solo 31 carros son operativos en la 14ª División Panzer. Rommel estudió el mapa con la mano en la barbilla y el ceño fruncido. Ordenó concentrar todas sus fuerzas móviles en el sector norte para un contraataque, pero vaciló en retirar la 21ª División Panzer de la Reserva Sur. No podía descartar que Montgomery lanzara también un ataque en ese sector. Era exactamente lo que Montgomery había calculado: dispersar las reservas alemanas a lo largo del frente hasta que ningún punto tuviera masa crítica suficiente para contraatacar. Los días 25 y 26, los atacantes australianos y de las Highlands continuaron machacando la línea norte. El punto 28, una miserable ondulación de arena que no medía más de 2 metros sobre el nivel del desierto circundante, se convirtió en el eje de la batalla. Cambió de manos 3 veces. La 9ª División Australiana recibió bajas que Morshead calificó de las más pesadas de toda la guerra australiana en África. El 27 de octubre, Rommel tomó la decisión de retirar la 21ª División Panzer del Sur y lanzarla contra el sector norte en contraataque. El contraataque fue repelido por la artillería del 10º Cuerpo y por los nuevos Shermans en posiciones defensivas, 400 tanques aliados contra 80 alemanes e italianos. El teniente Orth, del 31º Regimiento de Artillería Acorazada, observaba desde su camión blindado cómo los Shermans avanzaban dejando rastros de fuego. Desde su posición transmitía por radio las coordenadas para la artillería. Sus baterías dispararon hasta que los cañones se calentaron al rojo. Montgomery observaba desde su puesto de mando. Presionó donde encontró resistencia. Cambió el eje de ataque cuando la situación lo requirió. Tuvo problemas con sus propios generales. Los comandantes del 10º Cuerpo retrasaban el avance de los blindados para protegerlos de pérdidas y Montgomery los amenazó con relevarlos en plena batalla. Pero el plan se mantuvo intacto. El 31 de octubre lanzó la Operación Supercharge, un nuevo ataque en el sector norte, con 1 hora de bombardeo de artillería de preparación, infantería australiana atacando en frente y flanco y blindados siguiendo la brecha. El 1 de noviembre, los carros británicos estaban en la carretera costera. 400 tanques aliados contra 35 alemanes e italianos operativos. El 2 de noviembre de 1942, a las 13:00 horas, el coronel Siegfried Westphal estaba comiendo en el cuartel general del Panzerejército, rodeado de mapas y teléfonos, cuando el ayudante de campo irrumpió con un papel en la mano. «Una orden del Führer, Herr Oberst». Westphal leyó. Lo arrojó sobre la mesa. «Ahora se han vuelto completamente locos allí». Rommel llegó minutos después en su carro de mando. Westphal le entregó el telegrama en silencio. El texto decía: «Yo, vuestro Führer, y el pueblo alemán tienen plena confianza en vuestra persona como líder y en el valor de los soldados alemanes e italianos que luchan una batalla defensiva heroica bajo vuestro mando en Egipto. En la situación en que os encontráis, no es posible otro pensamiento que el de mantenerse firme y lanzar cada arma y cada hombre que combate a la batalla. A pesar de su superioridad, el enemigo llegará al límite de sus fuerzas. No sería la primera vez en la historia que una voluntad más fuerte triunfa sobre batallones enemigos más poderosos. Vuestras tropas no tienen otro camino abierto que la victoria o la muerte. Adolf Hitler». Rommel leyó el telegrama. Se volvió y miró por la ventana. Sus oficiales vieron los músculos de su rostro tensarse. La discusión que siguió durante varias horas entre Rommel y Westphal fue una de las escenas más extraordinarias de la guerra en África. Westphal, hombre analítico, argumentaba que la orden debía ignorarse, que era una arenga propagandística enviada sin pleno conocimiento de la situación real, que cumplirla significaba la destrucción del ejército. «Es la sentencia de muerte del ejército, señor», dijo el coronel. Rommel escuchó todos sus argumentos. «Soy un soldado», respondió.
La noche del 4 de noviembre, después de ordenar pelear hasta el último cartucho, Rommel tomó la única decisión que podía evitar el aniquilamiento total. Ordenó la retirada. Esa mañana, el general Ritter von Thoma había aparecido ante Bayerlein con todas sus condecoraciones puestas. Algo insólito en el desierto africano, donde los oficiales normalmente llevaban solo lo imprescindible. «Bayerlein», dijo von Thoma en voz baja, «la orden del Führer es una locura. Es la sentencia de muerte del ejército. ¿Cómo voy a explicársela a mis hombres?» Le ordenó a Bayerlein que se fuera a Eldava a establecer el puesto de mando. «Yo me quedo aquí y conduzco la defensa del Tel el Mamsra en persona». Y agregó, con una resignación que no ocultaba la ironía, «como ordena Rastenburg». Bayerlein pensó, mientras se alejaba, ¿quiere morir el general? A las 11 horas el ayudante de von Thoma llegó al puesto de mando de Bayerlein. «El general me ha enviado de vuelta con el equipo de radio. Dice que ya no me necesita. En Tel el Mamsra, nuestros tanques, artillería anticarro y flak han sido destruidos. No sé qué ha pasado con el general». Bayerlein saltó a su carro de reconocimiento y avanzó hacia el este bajo fuego de granadas. En la cresta de las dunas encontró un infierno, carros quemados, cañones destruidos, muertos en todas direcciones, y en medio de todo aquello, de pie junto a un Panzer en llamas bajo una lluvia de fuego, la figura alta y huesuda del general Ritter von Thoma, solo, erguido, esperando. Los tanques Sherman británicos lo habían rodeado en semicírculo. Von Thoma, 20 veces herido entre las dos guerras mundiales, condecorado con la Medalla Bávara de Valor en la Primera Guerra Mundial, veterano de la Guerra Civil Española y de Rusia, esperaba de pie mientras el fuego ardía a su alrededor. Bayerlein no podía alcanzarlo. El brigadier general John Harding, del 10º Cuerpo, hizo detener su carro y bajó a recibirlo. Esa noche, von Thoma cenó con Montgomery. El 3 de noviembre de 1942, el teniente Ralph Ringler, al mando de la 10ª compañía del 104º Regimiento de Granaderos Panzer, escribía en su diario desde una trinchera, en la carretera del Telégrafo, entre Sidi Abd el-Rahman y la costa. 3 de noviembre de 1942. Tengo hambre y frío. El Cabo Franken fue destrozado por una bomba. El sol atraviesa el humo. El frío ha pasado, pero el hambre permanece. Y ahora además la sed. Estamos aquí, algunos granaderos en nuestros agujeros. Cada 20 metros, en algunos lugares a 50, hay unos pocos hombres. 2 cañones antitanque, eso es todo. La compañía número 9 debe estar en algún lugar a la izquierda. A 8 kilómetros está el mar, y detrás de nosotros nada. Y al sur, nada. Y frente a nosotros, una armada de carros. 4 tanques se acercaron a su posición. El antitanque estaba averiado. El operario trabajaba desesperadamente en la recámara. El primer carro pasó sobre el puesto de ametralladora adyacente, giró encima, aplastó la trinchera y enterró vivos a los 2 hombres que había dentro. El segundo se detuvo frente a la posición de Ringler. Él arrojó una granada de mano contra la torreta. La granada rebotó y estalló sin efecto. El comandante del carro lo miró desde la escotilla abierta y le hizo el gesto de un árbitro de boxeo indicando «casi, pero no», y siguió adelante. Al lado izquierdo de la posición, 5 de sus hombres corrían con las manos en alto hacia un tanque británico. El sargento mayor de la compañía, llegado del frente ruso apenas días antes, encabezaba el grupo. Sus nervios habían cedido. «¿Será hoy mi final también?», escribió Ringler. Este era el Afrika Korps el 3 de noviembre de 1942. Rommel ordenó la retirada ese mismo día. El 6 de noviembre, contraviniendo de forma explícita la orden de «victoria o muerte», el Panzer Ejército África inició su repliegue hacia el oeste. Lo que emprendió esa retirada tenía 35 carros operativos, los restos de batallones que habían entrado a la batalla con 800 hombres y salían con 200, y columnas de heridos que los vehículos disponibles no alcanzaban a transportar todos a la vez. La lluvia que comenzó el 6 de noviembre enlodó el desierto y ralentizó la persecución aliada, lo que permitió que el grueso de los alemanes escapara de la trampa. Montgomery fue criticado por sus subordinados por no perseguir con suficiente agresividad. Él respondió que un ejército que acaba de librar 12 días de combate continuo necesita reorganizarse antes de perseguir. Probablemente tenía razón. Probablemente también lo habrían cogido a todos si hubiera empujado más.
Nunca lo sabremos. Pero el escape era ilusorio. El 8 de noviembre, mientras el Afrika Korps retrocedía por Libia, en las playas de Marruecos y Argel desembarcaban las tropas de la Operación Torch. La trampa se había cerrado por el oeste. El 23 de enero de 1943, las tropas del Octavo Ejército tomaron Trípoli. La ciudad había sido la base de suministros principal del Afrika Korps durante 2 años, el puerto por el que habían llegado los carros, los hombres, el combustible, el armamento. La ciudad donde el coronel Bayerlein había pasado noches estudiando mapas con Rommel y donde el capitán Meixner, jefe del transporte naval alemán, había gestionado los convoyes que Malta atacaba sin descanso. Ahora ondeaba la bandera del Octavo Ejército. Para los soldados del Afrika Korps que seguían combatiendo, la caída de Trípoli era el anuncio de algo que en la práctica ya sabían desde el Alamein, pero que muchos no habían formulado con palabras. Esto había terminado. Rommel miró hacia el oeste y vio una oportunidad de golpear antes de que la tenaza se cerrara del todo. Las fuerzas americanas que habían desembarcado con la Operación Torch eran numerosas pero verdes. El segundo cuerpo del ejército de los Estados Unidos, al mando del general Lloyd Fredendall, controlaba el sector central de Túnez. Sus divisiones nunca habían combatido en campaña real. Sus oficiales no conocían las tácticas de guerra móvil del desierto, no habían visto cómo los 88 destruían tanques a 2000 metros, no habían aprendido a leer el terreno para anticipar los ejes de avance alemanes. El paso de Kasserine, un estrecho corredor en el Atlas tunecino que abría el acceso a las posiciones traseras americanas en el valle de Sveitla, era el punto de penetración ideal. El 14 de febrero de 1943, el Afrika Korps y el Quinto Ejército Panzer del general Hans-Jürgen von Arnim atacaron a través de Kasserine. Los americanos cedieron. La primera división acorazada americana perdió 112 tanques en un solo día. Los alemanes avanzaron 80 kilómetros en 3 días, capturando almacenes completos de provisiones americanas, destruyendo material, causando más de 6.000 bajas entre muertos, heridos y prisioneros. Las fotografías tomadas después de la batalla mostraban columnas de Sherman destruidos alineados en la carretera de Kasserine como en un desguace. Fue la mayor derrota táctica de las fuerzas americanas en el teatro europeo-africano de la guerra hasta ese momento, pero Rommel, una vez más, no tenía los recursos para explotar la victoria. El 22 de febrero, el Afrika Korps se retiró de Kasserine. Rommel giró hacia el este y atacó a Montgomery en Medellín el 6 de marzo de 1943. Fue el último error. Los servicios de inteligencia del Octavo Ejército, con Ultra operando a pleno rendimiento y los decodificadores de Bletchley Park trabajando sin pausa, sabían exactamente cuándo iba a atacar Rommel, con qué fuerza y por qué ruta. Montgomery desplegó 810 cañones anticarro y 470 carros en posiciones preparadas. Cuando los 3 grupos de batalla alemanes avanzaron en la madrugada, encontraron el campo sembrado de cañones de 6 libras que los esperaban en silencio, apuntando hacia sectores cuidadosamente calculados. El Afrika Korps perdió 55 carros en Medellín. Los aliados no perdieron ninguno. El 9 de marzo de 1943, Rommel abandonó África definitivamente. Voló a Berlín para explicarle al Führer en persona lo desesperado de la situación. Hitler no quiso escucharle y Rommel nunca volvió a África. El mando del Afrika Korps pasó al coronel general Hans-Jürgen von Arnim. Lo que siguió durante los 2 meses restantes fue la compresión gradual y brutal de lo que quedaba del eje en el extremo noreste de Túnez. El Octavo Ejército atacaba desde el sureste. El primer ejército aliado, con el segundo cuerpo americano, ahora bajo el mando del general George Patton tras el desastre de Kasserine y luego del general Omar Bradley, presionaba desde el noroeste. La quinta flota aérea aliada controlaba el cielo. Los puertos de abastecimiento del eje estaban bajo bombardeo constante. Los submarinos aliados patrullaban el estrecho de Sicilia. El grupo de ejércitos Afrika quedó comprimido en el extremo de la península del Cabo Bon y los montes circundantes de Túnez, sin salida al mar, sin puertos en funcionamiento, sin posibilidad de evacuación.
El comando alemán consideró brevemente la posibilidad de evacuar por aire a los mandos más importantes, como se había hecho en Stalingrado, pero los números eran imposibles. Los aviones de transporte disponibles no alcanzaban para el 1% de las tropas. El 7 de mayo de 1943, las unidades americanas entraron en Bizerta y las unidades británicas en Túnez el mismo día. Los transportes del Afrika Korps en el Cabo Bon intentaron cruzar el estrecho en cualquier embarcación que flotara. Barcazas, botes de pesca, equipos de buceo improvisados. La mayoría fue capturada o hundida por la Royal Navy. El 13 de mayo de 1943, el coronel general von Arnim fue capturado. Ese día, los últimos restos del Afrika Korps y de los ejércitos italianos se rindieron en diferentes puntos del Cabo Bon y las zonas montañosas circundantes. Las cifras finales fueron entre 230.000 y 275.000 hombres. La discrepancia se debe a la confusión de los últimos días y a las distintas metodologías de conteo. Era la mayor rendición del eje en la guerra hasta ese momento, superando numéricamente incluso Stalingrado. El general Alexander telegrafió a Churchill: «Señor, tengo el honor de informarle que la campaña de Túnez ha terminado. Todos los grupos de ejércitos enemigos han sido eliminados». Rommel murió el 14 de octubre de 1944. Herido gravemente en un ataque aéreo aliado en Normandía el 17 de julio de ese año, el automóvil en que viajaba fue ametrallado por un Spitfire cerca de Livarot, y el conductor perdió el control estrellándolo contra un árbol. Se estaba recuperando en su casa en Herrlingen, en el Danubio suabo, cuando llegaron dos generales enviados por Hitler, Hans-Georg von Kluck y Wilhelm Burgdorf. La acusación contra Rommel era su relación con la conspiración del 20 de julio de 1944, que intentó asesinar al Führer. La evidencia real contra él era circunstancial. Algunos de los conspiradores lo habían mencionado como posible jefe de gobierno de una Alemania post-Hitler, pero no existe ningún registro de que Rommel hubiera dado su consentimiento explícito ni que hubiera participado activamente en la planificación. Su secretario personal, el sargento mayor Albert Böttcher, confirmó después que Rommel nunca había pertenecido al partido nazi, a pesar de las presiones recibidas durante toda su carrera, y que su desdén por los órganos políticos del régimen era conocido entre su Estado Mayor. Hitler le ofreció la alternativa: suicidio con veneno y entierro de Estado, con la promesa oficial de que murió de las heridas sufridas en Normandía, o proceso ante el Tribunal Popular con consecuencias inevitables para su familia. Rommel se despidió de su esposa Lucy y de su hijo Manfred. Subió al coche con los dos generales. Media hora después, su cuerpo fue entregado a un hospital de campaña con el diagnóstico de muerte por complicaciones de heridas de guerra. El funeral de Estado fue transmitido por radio. Hitler envió una corona. Von Rundstedt pronunció el elogio fúnebre. Pero la construcción del mito Rommel había empezado antes de su muerte y desde un origen que habría desconcertado al propio mariscal. A partir del bloqueo de Berlín en 1948 y con la necesidad de integrar a Alemania en la defensa occidental de la OTAN, los Estados Unidos necesitaban un general alemán que pudiera servir de símbolo de un adversario honorable para facilitar la creación del nuevo ejército federal alemán, la Bundeswehr, que llevaría 4 años más en constituirse. Rommel, que nunca se había afiliado al partido, que había tratado a sus prisioneros según la Convención de Ginebra, que murió vinculado al movimiento que intentó derrocar al régimen y que había combatido en el único teatro de guerra donde no se cometieron crímenes de guerra sistemáticos, era el candidato perfecto. En 1951 se estrenó Rommel, el zorro del desierto en Hollywood, con James Mason en el papel del mariscal. La película mostraba a un general alemán con familia, con sentimientos, capaz de besar a su esposa en pantalla. Provocó protestas entre los sectores más duros del público americano, que quemaron algunos cines en señal de protesta. Pero cumplió su función política.
Humanizó al oficial alemán en la imaginación colectiva occidental en el momento preciso en que Alemania debía ser convencida de rearmarse bajo bandera de la OTAN. Montgomery vivió hasta 1976 y publicó sus memorias en 1958, reconociendo que el Alamein fue la batalla que cambió el curso de la guerra en el teatro occidental. Escribió sobre Rommel con una mezcla de respeto profesional genuino y competencia directa. En sus páginas sobre el Alamein, Montgomery señaló que la clave de la victoria fue la artillería, no los tanques, y que cualquier comandante que hubiera tenido la superioridad de medios que él tenía habría ganado. Era una manera de quitarse mérito que sus subordinados consideraron excesivamente generosa con Rommel y excesivamente modesta consigo mismo. Probablemente había algo de cálculo político también en esa ecuanimidad. La diferencia entre los dos hombres y entre los dos ejércitos que mandaban no fue de coraje. El coronel Martínez de Merlón lo enunció con precisión. Rommel nunca pudo conseguir la derrota decisiva del octavo ejército como fuerza combatiente, a pesar de haberlo rodeado, golpeado, empujado repetidamente hacia el este. Siempre escapó un núcleo que se reorganizó y volvió. Montgomery lo aplastó, sin elegancia táctica, con una potencia material que destruyó lo que encontró delante. La diferencia fue de recursos y de tiempo. El tiempo le había pertenecido, al final, a Montgomery. El desierto de El Alamein guarda todavía hoy los restos de lo que ocurrió allí. Los arqueólogos militares egipcios siguen encontrando, en sectores remotos que nunca fueron desminados del todo, armas, vehículos oxidados, munición sin detonar y huesos de soldados que nunca fueron identificados. Las marcas de las ruedas de los Panzer sobre la roca del desierto son todavía visibles en algunos sectores, casi 80 años después. El cementerio de guerra alemán de El Alamein, inaugurado en 1959, contiene los restos de 4.280 soldados en tumbas identificadas. En otras 4.594 tumbas yacen soldados sin nombre. Las cruces de basalto negro, a ras del suelo en lugar de verticales para resistir las tormentas de arena, se extienden en filas que parecen no terminar. El cementerio de guerra del octavo ejército, a pocos kilómetros de distancia, tiene 7.240 tumbas. Australianos, neozelandeses, sudafricanos, indios, ingleses, escoceses. Sus nombres están grabados en piedra caliza blanca que el viento ha suavizado con los años. En el campo de batalla mismo hay un monumento poco visitado, una losa de granito con una inscripción en 3 idiomas que recuerda que aquí, en octubre y noviembre de 1942, se decidió el destino del norte de África. Los turistas que van a El Alamein normalmente van en coche desde Alejandría en una excursión de un día. El paisaje es árido, sin ningún rasgo dramático. El mismo desierto plano y calcinado donde murieron todos esos hombres. Hay algo que los archivos de posguerra revelan sobre los últimos días del Afrika Korps que raramente se menciona. Cuando las columnas italianas y alemanas se rindieron en el Cabo Bon en mayo de 1943, muchos de los soldados alemanes habían combatido sin interrupción durante 26 meses. Habían cruzado el Mediterráneo cuando eran conscriptos ordinarios de 18 o 19 años. Ahora tenían 20 o 21 y parecían mucho más viejos. Los oficiales aliados que recibieron la rendición comentaron en sus informes que los prisioneros estaban delgados hasta los huesos, con uniformes deshechos por el uso, con expresiones de agotamiento que iban más allá de la fatiga física. Paul Carrel recoge la historia de los conductores de camiones del Afrika Korps que reparaban 8 o 10 reventones por día bajo el sol, solos en el desierto, sin que nadie los mencionara en ningún comunicado. Los zapadores que desminaban con bayonetas por la noche bajo el fuego, los médicos de batallón que operaban en tiendas de campaña sin agua esterilizada ni anestesia suficiente, el sargento mayor Albert Butcher, secretario de Rommel, que trabajaba al lado de la vela cuando fallaba la corriente del generador de campaña,
Y en algún lugar entre todo eso, el Major Bach, el pastor de Mannheim, leyendo la Biblia a sus hombres en Jalfaya Pass, la Nochebuena de 1941, mientras los obuses de 25 libras caían sobre las trincheras de piedra. Sin árbol de Navidad, sin raciones especiales. Solo el texto de siempre y el ruido de la guerra. Eran los zorros del desierto. La mitad del mundo los recuerda. El otro mundo que se les enfrentó también lo merece.